Hola, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy quiero hablarles sobre los órganos reproductores femeninos, también considerados órganos sexuales. Pueden ser primarios o accesorios. Los órganos sexuales primarios son los ovarios, las gónadas femeninas, que juegan un papel muy importante en todo el proceso de la reproducción. Además, en ellos es que se maduran los ovocitos. Ayudan también a mantener a los órganos sexuales accesorios, que están constituidos por el útero, la vagina y las trompas uterinas, en conjunto llamadas conductos genitales, porque conducen a los espermatozoides y a los ovocitos a su encuentro. También influyen en las características sexuales secundarias, diferenciando los órganos genitales externos e internos. En el caso de la mujer, órganos sexuales internos. Y a partir de la pubertad se desarrollan las mamas. Y hay una distribución pilosa diferente. En cuanto a lo mental, el comportamiento cambia de hombres a mujeres. Es completamente diferente. La reproducción es un complicado proceso que comienza con el desarrollo de los óvulos dentro de los ovarios. Los ovarios son órganos pares, son de color blanco grisáceo, están ubicados en la región retroperitoneal. Están unidos al ligamento ancho por un pliegue membranoso denominado mesovario o ligamento suspensorio del ovario, y están unidos al útero por el ligamento propio del ovario. Tienen un diámetro aproximado de 3,5 centímetros, ya que su forma es oval, y alcanza su mayor tamaño durante la ovulación o la existencia de un cuerpo lúteo. El origen de los ovarios es extragonadal y se inicia durante la vida fetal femenina. El ovario va revestido por un epitelio germinal, que se va diferenciando en óvulos primordiales. Luego van emigrando a la parte cortical del ovario. Cada uno está rodeado por una capa de estoma ovárico, que le da una característica de epitelio granuloso. Cumple una función endocrina, secreta diferentes hormonas, como la relaxina, que afloja los ligamentos de la sínfisis del pubis y ablanda el cuello uterino para la salida del feto. Además, produce hormonas sexuales, que son los estrógenos y la progesterona, que a su vez hacen que el hipotálamo segregue la gonadotrofina coriónica, que es una hormona liberadora de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que son propias de la adenoapófisis. Los ovarios están constituidos estructuralmente por dos capas, una cortical y otra medular. En la capa cortical sucede el proceso de la maduración. Los ovocitos madurantes están envueltos dentro de folículos, empezando a ser folículos primordiales, que son los más abundantes dentro del ovario. En una mujer puber pueden llegar a ser 40.000. Pasan a ser folículos secundarios con epitelio folicular de células cilíndricas bajas. Luego son folículos secundarios que ya constan de una capa granulosa. Finalmente pueden ser folículos terciarios o de Graf, que son los de mayor tamaño y que tienen una cavidad llena de líquido folicular. La cavidad se denomina antro folicular. También se forman una serie de tecas, cubiertas fibrosas del folículo ovárico, una teca interna y una teca externa. El cúmulus opurus queda excéntrico en este punto de la maduración, y durante la ovulación el folículo se rompe, liberando al óvulo con una corona radiada, que no es más que la capa granulosa. Lo que queda del folículo se convierte en cuerpo lúteo tras la ovulación, y en unas horas la teca interna y la granulosa sufren luteinización, aumentando 2 veces su diámetro, y se llenan de inclusiones lipídicas y empiezan a secretar progesterona. Crecen hasta 1,5 centímetros 7 a 8 días después, y unos 12 días después llegan a involucionar, formándose cicatrices blancas, denominadas corpus albicans. En una mujer, durante la vida fértil,
de los 13 a los 46 años, hay de 400 a 500 folículos primordiales que se desarrollan, solamente uno es expulsado cada mes. El resto se degenera y se vuelve cuerpos atrésicos. Las trompas uterinas u oviductos son órganos bilaterales tubulares de 10 a 12 centímetros de longitud, situadas en la cavidad pelviana. Constan de 4 segmentos: el infundíbulo y fimbrias, la ampolla, segmento más largo, el istmo y la región intramural. Su estructura se adapta de acuerdo a la función que cumple. Por ejemplo, al captar al ovocito, el infundíbulo, tapizado con epitelio ciliado y estimulado por los estrógenos, hace un continuo movimiento de barrido sobre toda la superficie ovárica para captar al óvulo durante la ovulación. Provee un sitio adecuado para la fecundación en la ampolla de la trompa gracias a que sus paredes son delgadas. Nutre al producto de la fecundación en las primeras etapas de su desarrollo gracias a una mucosa tubárica o endosálpix, constituida por células secretoras de mucus ricos en glucógeno y otras sustancias energéticas para nutrir al blastocisto. La región del istmo, que es muy rugosa y consta de criptas, hace que el óvulo fecundado 3 días después de la ovulación pueda dividirse correctamente. Y gracias al exceso de progesterona es transportado por la musculatura tubárica o miosálpix hacia el útero. El útero es un órgano impar, un músculo hueco que se encuentra en la cavidad pelviana, entre la vejiga y el recto. Sus dimensiones: 8 centímetros de longitud, 5 de ancho y 3 de profundidad. En cuanto a sus partes, podemos mencionar al cuerpo del útero, que es la parte más ensanchada y está en la parte superior. Tiene un fondo donde desembocan las trompas uterinas. Abajo tenemos al istmo, que es la porción cilíndrica y inferior al cuerpo, que es muy estrecha y tiene una longitud de 1 centímetro. Y el cuello uterino, que está en contacto con la vagina. Su estructura también se adapta a las funciones que cumple, por ejemplo en la implantación en el endometrio. El endometrio está constituido por 3 capas: una capa compacta, una capa esponjosa y una capa basal. La capa basal es la más profunda, esta es la intermedia y esta es la más superficial. La capa compacta y la capa esponjosa hacen en conjunto la decidua o capa funcional, porque se desprenden durante la menstruación o parto, llamándose respectivamente decidua del embarazo o decidua menstrual. Está irrigado por las arterias basales y arterias espirales, sensibles a los estrógenos que los ponen en relación con la menstruación. También nutren al embrión o feto. La decidua del embarazo forma la parte materna de la placenta, gracias a un mecanismo donde la progesterona convierte las células del estoma endometrial en células hinchadas de glucógeno, proteínas, lípidos y minerales, llamadas células deciduales, que en conjunto forman la decidua. Otra de sus funciones es proteger el desarrollo del embrión o feto, gracias al miometrio, por los estrógenos y su baja contractibilidad. Hacen posible el desarrollo del útero y el crecimiento por factores mecánicos. Consta de las siguientes fibras musculares. La capa externa envuelve todo el fondo y los ligamentos de sostén del útero. La capa interna está esfintereada y está alrededor de los orificios de la trompa y también del cervical interno. La intermedia es muy importante, tiene forma de 8 y por ella pasan los vasos sanguíneos. Expulsa al producto durante el parto, gracias a una progesterona baja y a que los estrógenos suben, haciendo la contractibilidad del miómetro. Por medio de una hormona llamada prostaglandina F2 alfa se inicia el proceso de parto. La capa intermedia comprime los vasos sanguíneos para hacer una hemostasia posparto, y la oxitocina liberada por la hipófisis posterior excita la contractibilidad del miometrio. La cervix o cuello uterino va desde el istmo hasta el orificio vaginal. Su conducto cervical se comunica con el útero mediante el orificio cervical interno y con la vagina por el orificio cervical externo. Está constituido por 3 capas, 2 capas de mucosa y una fibra muscular intermedia. La capa de mucosa endocervix y exocervix secretan mucus en las etapas del ciclo menstrual, aumentando en el periodo ovulatorio, mientras que la capa fibromuscular durante el embarazo es blanda
y aproximándose al parto es colágena, ya que su diámetro tiene que aumentar de 3 milímetros, que son normales, a 10 centímetros gracias a la relaxina. También mencionaremos que la mucosa forma el tapón mucoso durante el embarazo. La vagina. La vagina es un órgano tubular capaz de una dilatación considerable, que se extiende desde la cervix hasta el vestíbulo vaginal. Se encuentra detrás de la vejiga y la uretra, y por delante del recto. Su estructura consta de 3 capas: una capa mucosa interna, una capa de músculo liso y una capa externa fibroelástica. De acuerdo a su función, la vagina es un órgano de cópula, recibe al pene durante el coito. La excitación sexual estimula la lubricación y sudoración de la mucosa vaginal. La musculatura se congestiona con sangre venosa intensa que contrae los haces de fibra muscular lisa. También sirve como un conducto de parto. La relaxina estimula la capa muscular y fibroelástica se extiendan durante el parto. También funciona como un conducto de evacuación de la menstruación, y en estado de reposo la vagina es húmeda gracias a las glándulas del endocervix. Su pH es ácido de 4 a 4,5 por los bacilos de Döderlein, que lo protegen contra infecciones bacterianas ascendentes. Hey, gracias por su atención y ojalá que la exposición haya sido de su agrado. Dios mediante, hasta pronto.